Una vez contabilizada la factura de compra de un activo, procedemos a darlo de alta. Para ello, accedemos a la opción Inmovilizado. La aplicación incorpora las tablas de coeficientes anuales de amortización publicados por la Agencia Tributaria. Tanto los coeficientes como los periodos incluidos en la tabla son informativos, utilizándose única y exclusivamente como referencia. Tenemos posibilidad de utilizar cualquier sistema de amortización de los que incorpora la aplicación o diseñar uno nosotros mismos. Esta funcionalidad resulta útil en los casos en los que ciertos activos vayan a amortizarse mediante un plan especial. Se incluyen configurados los sistemas más utilizados. Las variables a utilizar en las expresiones se visualizan desplegando los datos disponibles. Los operadores y funciones desplegando el campo correspondiente. Estando situados sobre el campo expresión es posible reclamar datos, funciones y operadores haciendo clic sobre la línea que interese. La base de amortización es necesario cumplimentarla para que la aplicación sepa internamente qué información debe utilizar para calcular el cuadro. Por ejemplo, en una amortización degresiva por coeficientes constantes, la base de amortización es constante. Y en una suma de dígitos en la que el coeficiente es creciente, la base de amortización es decreciente. La suma de dígitos requiere periodos iguales para funcionar correctamente. La opción del menú Ver Árbol de códigos de activos hace posible crear los códigos de activos y su descripción con una estructura en forma de árbol. También es posible dar de alta activos sobre la ficha general incluida en la primera carpeta que se presenta en primer lugar cada vez que accedemos a este proceso. Código de activo. Código con el cual se reconocerá en la base de datos al activo. Debe ser único y tiene una longitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos. Este campo tiene asociado un combo para dar la posibilidad de búsqueda entre los distintos activos dados de alta. Si el combo se deja en blanco, al desplegarse mostrará todos los códigos de activos. Pero si se teclea cualquier carácter y se despliega, se mostrarán todos los que empiecen por dicho carácter. Descripción. Es la descripción que se le da a ese activo, con una longitud máxima de 40 caracteres. El funcionamiento del combo es idéntico al del campo código. Mediante el icono Notas es posible incluir información tipo texto adicional. Número de elementos. Campo automático que mostrará el número de elementos de que se compone el activo después de su grabación. Tabla de amortización. Partiendo o no de un prefijo, se pueden desplegar para su selección los códigos de las tablas oficiales que incluye el programa por defecto. No es necesario cumplimentarlo, pero si se hace, se mostrará el coeficiente máximo, el mínimo y los años en el recuadro de la parte derecha del combo. Las tablas de amortización se pueden modificar, agregar y recuperar mediante la opción del menú principal Ver Tablas de amortización. Régimen especial. Régimen al que está sujeto el activo. Se podrán desplegar para su selección los que la aplicación incorpora por defecto. Las tablas de regímenes especiales se pueden modificar, agregar y recuperar mediante la opción del menú principal Ver Tabla de regímenes especiales. Grupo. Este campo se utiliza para crear grupos de activos. Posteriormente se pueden condicionar los listados e informes por grupo. Nuevo o usado. Campo indicativo de la condición del activo, nuevo o usado.
fecha de compra, fecha de puesta en uso y fecha de baja. 3 fechas para identificar en el tiempo cuándo se produjo cada una de estas circunstancias. La fecha de puesta en uso es la que se considera para confeccionar posteriormente los cuadros de amortización. La fecha de baja hay que teclearla manualmente cuando se produzca esta circunstancia. Cuenta PGC 2008. Cuenta de inmovilizado en la que se contabilizan las operaciones de adquisiciones, trabajos, enajenaciones relativas al código de activo. La aplicación deduce si se trata de un inmovilizado material, inmaterial, financiero, a partir de este código de cuenta. Es muy importante cumplimentar este campo para realizar distintos procesos y emitir información particularizada. Centro de coste. Código del centro de coste al que se imputará el importe de la dotación. Si se va a realizar la imputación a varios centros de coste, este campo se dejará en blanco y al grabar el asiento saldrá automáticamente la ventana de reparto por centro de coste, donde se realizará la imputación. La rejilla de la parte inferior acepta información sobre los diversos elementos que componen un activo. Control del número de serie, el valor de compra, el inventario, la ubicación. El valor de compra de todos los elementos se puede pasar automáticamente al precio de compra de la ficha Datos financieros, pulsando con el botón derecho del ratón la opción Sumar y devolver a precio de compra. Algunos campos de esta rejilla llevan asociadas tablas de selección. Al posicionarse sobre ellos, se encenderá el icono que simula un faro en la barra principal de iconos. A estas tablas también podemos acceder desde la opción del menú Ver. Para añadir más elementos a la rejilla, basta con hacer un clic en el último campo. En la rejilla inferior se presentan totales de las operaciones relativas al código de activo en tratamiento. A los datos generales y financieros de un código de activo o de sus elementos se les puede añadir información adicional en forma de fichas auxiliares. La definición y operativa de fichas auxiliares se muestra en el vídeo correspondiente. Tanto al código de activo como a las fichas auxiliares de información adicional es posible asociarle imágenes escaneadas de distintos elementos de interés, como contrato de compra-venta, pólizas de seguros, mantenimientos, especificaciones técnicas. Basta con indicarle un código, una descripción y la ubicación donde tenemos guardado el archivo escaneado. El número de imágenes a asociar al código de activo solo está limitado por la capacidad del dispositivo de almacenamiento. Datos financieros. En este proceso se introducen los datos financieros referidos al precio de compra, gastos y valor residual de todos los elementos que componen el código de activo, tanto referidos a amortización contable como a amortización fiscal. En ambos casos se puede indicar un número de periodos o coeficiente a aplicar sobre la base de amortización. Los periodos a considerar de vida útil pueden ser años, semestres, cuatrimestres, trimestres, meses u otros periodos no constantes y unidades físicas. Antes de introducir los datos financieros es necesario indicar la moneda de entrada, que puede ser euros o divisas. En el caso de indicar divisas, antes de seleccionarla, resulta conveniente teclear los importes en la columna divisa, de tal manera que la conversión a euros se realiza de forma automática al seleccionar la divisa y el cambio que interese mediante el botón divisa. El valor residual, la vida útil o coeficiente y la base de amortización se deducen de los datos cumplimentados en esta pantalla. Amortización contable. Cálculo de un cuadro de amortización. Partiendo de los datos financieros, este proceso permite decidir el sistema de amortización a utilizar
y el tipo de periodo a considerar para el cálculo de los cuadros de amortización contable y fiscal. Una vez seleccionado el sistema, mediante el combo, marcado el periodo y estando de acuerdo con la vida útil y la base de amortización, que se pueden modificar, al pulsar el botón Calcular, se muestra automáticamente el cuadro de amortización. Mientras no se realice la grabación, se puede realizar esta operación en modo simulación tantas veces como deseemos. El contenido de las celdas se puede modificar manualmente haciendo clic sobre la celda a modificar. A continuación, se marca la línea a partir de la cual se recalculará el cuadro con las nuevas condiciones y hacemos clic con el botón derecho del ratón o pulsamos el botón Acciones. Se despliega una lista de posibles operaciones referidas a la línea marcada. Seleccionando Recalcular a partir de, se calcula el resto del cuadro considerando las nuevas condiciones. Partiendo de un cuadro de amortización ya realizado, es posible cambiar el coeficiente para el cálculo de la dotación a partir de un periodo concreto. Una vez marcada la línea desde la que deseemos recalcular la dotación, haciendo clic sobre el botón derecho del ratón, pulsamos la opción Cambiar coeficiente. Introducido el nuevo coeficiente, es posible realizar el cálculo partiendo de la amortización pendiente o de la base de amortización. Es posible calcular cualquier cuadro con otro tipo de periodos constantes o no. Esta opción del programa se activa pulsando la opción Otros del recuadro Periodos. Una vez seleccionada la opción Otros, pulsando el botón Calcular, observamos como en la rejilla no aparece ningún cálculo. Para empezar el cálculo de este tipo de cuadro, se teclea la fecha de inicio, la fecha fin del periodo y el programa propone el resto de los campos partiendo de la vida útil y datos financieros. Estando de acuerdo con los datos propuestos, se introducirá el siguiente periodo. La aplicación propone la nueva fecha de inicio y pregunta la fecha final del periodo, repitiéndose la secuencia anterior. Introducir un cuadro por unidades físicas. Este tipo de cuadro se usa para amortizar un elemento por unidades físicas. Al elegir esta opción, la vida útil pasa a ser unidades de vida útil y el cuadro cambia de aspecto. A continuación, seleccionaremos como sistema de amortización amortización por unidades. Al igual que el apartado Otros, si pulsamos el botón Calcular, observamos cómo en la rejilla no aparece ningún cálculo, y si ésta tenía datos, estos desaparecen. Para empezar el cálculo de este tipo de cuadro, se teclea la fecha de inicio, la de fin de periodo y las unidades producidas en el mismo. El programa propondrá el resto de los campos. Estando de acuerdo con los datos propuestos, se introducirá el siguiente periodo. La aplicación propone la nueva fecha de inicio y pregunta la fecha final del periodo, repitiéndose la secuencia anterior. La pestaña Amortización fiscal tiene exactamente el mismo funcionamiento que la amortización contable. Contabilización de las dotaciones. Se pueden generar asientos sin patrón o con patrones configurados. En el primer caso, cada vez que se ejecuta este proceso, solo se genera un modelo de asiento por registro o por el acumulado de varios registros. Contabilización sin patrón. Tenemos que seleccionar los registros que se van a contabilizar. Esta acción se puede realizar desde la pestaña Amortización contable, marcar en el cuadro de amortización el registro que vamos a contabilizar, pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar Contabilizar sin patrón. O desde la opción del menú Acciones, Contabilizar sin patrón. El menú Dotaciones, cuadro contable que emite un listado que permite marcar tantas líneas como deseemos pertenecientes a uno o varios activos.
Al marcar las líneas y pulsar el botón Acciones, aparece una pantalla donde se selecciona Contabilización de amortización del inmovilizado. En ambos casos, al seleccionar la opción Contabilizar sin patrón, aparece la siguiente ficha. En esta ficha hay que indicar la fecha del asiento, cuenta debe, cuenta haber, concepto y un solo asiento sí o no. Si en la condición un solo asiento tecleamos N, esta ficha saldrá tantas veces como líneas se hayan marcado para poder utilizar cuentas distintas en cada activo. Y se generarán tantos asientos como líneas se hayan marcado. Si tecleamos una S, se generará un asiento con la suma de todas las líneas marcadas. Una vez cumplimentados los datos, hay que pulsar el botón Grabar. Contabilización con patrón. Para generar un asiento de dotación con patrón hay que realizar lo siguiente. En la opción del menú Ver Cuentas por código de activo, hay que teclear las subcuentas de amortización del inmovilizado y amortización acumulada del inmovilizado. Podemos utilizar la lista de cuentas para seleccionarlas directamente. Tenemos que seleccionar los registros que se van a contabilizar. Esta acción podemos realizarla desde la pestaña Amortización contable, marcar en el cuadro de amortización contable los registros que vamos a contabilizar, pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Contabilizar patrones asociados. O desde la opción del menú Acciones, Contabilizar patrones asociados. El menú Dotaciones, cuadro contable emite un listado que permite marcar tantas líneas como deseemos pertenecientes a uno o varios activos. Al marcar las líneas y pulsar el botón Acciones, aparece una pantalla donde se selecciona Contabilización, amortización del inmovilizado con patrón. En ambos casos aparece una ventana donde hay que indicar la fecha de contabilización de los asientos. Una vez realizada la contabilización de la dotación, en el cuadro de amortización contable, la aplicación en el campo Estado pone una C para indicar que se ha realizado la contabilización de esa línea. Leasing crédito. Es especialmente útil para la generación de asientos contables en el caso de adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero. Los importes calculados difieren, en general, de los propuestos por la entidad financiera, siendo necesarios ajustarlos manualmente antes de generar los asientos. Cálculo del cuadro. La información previa al cuadro es necesario incluirla manualmente. También es necesario seleccionar el periodo correspondiente al número de cuotas año tecleado. En caso contrario, las fechas propuestas como periodos no se corresponden con los cálculos de gastos y amortización del principal. Una vez de acuerdo con los datos, al pulsar el botón Calcular, se presenta automáticamente la rejilla. Mientras no se realice la grabación, se puede realizar esta operación en modo simulación tantas veces como se desee. Como se ha comentado en la introducción, es muy probable que los importes propuestos no correspondan exactamente con los documentos de la entidad financiera debido a la forma de aplicar los redondeos. Antes de generar asientos contables, es necesario modificar manualmente la línea correspondiente al periodo a considerar. Y en el caso de que existan diferencias, recalcular el cuadro a partir del periodo siguiente. Mediante este proceso, las rentas futuras se acercarán más a la propuesta financiera. Una vez marcada la línea desde la que se desea recalcular, se invoca haciendo clic con el botón derecho del ratón o pulsando el icono Acciones, la opción Recalcular a partir de. La aplicación realizará preguntas para completar la acción.
Si los pagos no se realizan al final del periodo, la primera cuota no tendrá gastos. Es posible cambiar el tipo de interés a partir de un periodo seleccionado. Para realizar esta opción, se selecciona el periodo. Una vez marcada la línea desde la que se desea recalcular, se invoca haciendo clic sobre el botón derecho del ratón o pulsando el icono Opciones, la opción Cambiar tipo de interés. Revalorizaciones y depreciaciones. Disponemos de dos pestañas para realizar revalorizaciones y depreciaciones. El funcionamiento de ambas pestañas es exactamente el mismo. Los campos incluidos en la rejilla referidos a fecha, neto y vida útil o coeficiente son obligatorios para realizar la opción revalorizar. El resto se utilizan para generar asientos contables referidos a la naturaleza de la operación si procede. Las revalorizaciones, depreciaciones, enajenaciones y los trabajos realizados para el inmovilizado solo afectarán a los códigos de activo amortizables. Para ejecutar la acción de revalorizar o depreciar es necesario decidir previamente si se desea actuar sobre el cuadro de amortización contable, fiscal o ambos simultáneamente. Seleccionada la línea, al pulsar el botón Revalorizar, el importe de la misma se acumula a la amortización pendiente menos el valor residual del periodo inmediatamente anterior, recalculándose a partir de la nueva base de amortización y de acuerdo a la vida útil o coeficiente incluida en la revalorización y a los sistemas de amortización seleccionados en los cuadros contables y fiscales. Una vez hecha la revalorización, en el cuadro de amortización, en la fecha en la que se ha producido la revalorización, la aplicación en el campo Estado pone una R para indicar que se ha producido una revalorización. En revalorizaciones, una vez realizada la revalorización, en el campo Estado aparece automáticamente RC cuando la revalorización es contable y RF cuando la revalorización es fiscal. Algunos campos de la ventana de revalorizaciones y depreciaciones tienen una tabla de selección asociada para poder buscar la información. Contabilizar una revalorización. Los asientos referidos a una revalorización y depreciación se pueden realizar mediante los mismos sistemas que la amortización contable, sin patrón o a partir de patrones configurados, y en ambos casos mediante los procesos en bloque o por código de activo. Contabilizar revalorización sin patrón. Para generar un asiento de revalorización sin patrón hay que pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar Contabilizar sin patrón o desde el menú Acciones. Al seleccionar Contabilizar sin patrón, se despliega una ficha con los datos necesarios para generar el asiento. Se permite la modificación de los datos propuestos o introducir otros nuevos. Conforme con la información de la ficha, es necesario pulsar el icono Grabar para encadenar el proceso de grabación de asientos. Contabilizar revalorización con patrón. Para generar un asiento de revalorización con patrón hay que realizar lo siguiente. En el menú Ver Cuentas por código de activo, teclear las subcuentas correspondientes. Desde la pestaña Revalorizaciones, pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos Contabilizar patrones asociados, o desde el menú Acciones. La aplicación despliega una pantalla donde hay que indicar la fecha con la que se va a generar el asiento. Para generar asientos en bloque referidos a los distintos códigos de inmovilizado, es necesario acceder al menú Listados, Revalorizaciones, que emite un listado con los registros que interesen.
Para generar los asientos hay que marcar los registros, pulsar el botón Acciones y aparece una ventana para seleccionar si vamos a contabilizar revalorizaciones con patrón o sin patrón. Con cualquiera de las dos opciones, el proceso de contabilización se realiza como ya hemos visto anteriormente. Una vez hecha la contabilización con patrón o sin patrón, en el campo Estado aparece automáticamente una G para indicar que la revalorización ya está contabilizada. Las depreciaciones funcionan de la misma manera que las revalorizaciones. Compras y gastos. Al adquirir elementos o partes de los mismos que compongan un código de activo, se utilizará la pestaña Compras y gastos, pudiendo darse la circunstancia de que afecte a la base de amortización o no. En el caso de que afecte, es necesario cumplimentar la ficha del elemento y los datos financieros en los aspectos que puedan verse afectados. Estos elementos se pueden incluir automáticamente en la ficha del activo pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Incluir la compra como elemento. Contabilizar compras y gastos. Los asientos referidos a una compra y a un gasto se pueden realizar mediante los mismos sistemas que la amortización contable, sin patrón o a partir de patrones configurados, y en ambos casos mediante los procesos en bloque o por código de activo. Para generar un asiento de compras y gastos sin patrón hay que pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar Contabilizar sin patrón, o desde el menú Acciones. Al seleccionar Contabilizar sin patrón, se despliega una ficha con los datos necesarios para generar el asiento. Se permite la modificación de los datos propuestos o introducir otros nuevos. Conforme con la información de la ficha, es necesario pulsar el icono Grabar para encadenar el proceso de grabación de asientos. Contabilizar compras y gastos con patrón. Para generar un asiento de compras y gastos con patrón hay que realizar lo siguiente. En el menú Ver, Cuentas por código de activo, teclear las subcuentas correspondientes. Desde la pestaña Compras-Gastos, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Contabilizar patrones asociados, o desde el menú Acciones. La aplicación despliega una pantalla donde hay que indicar la fecha con la que se va a generar el asiento. Para generar asientos en bloque referidos a los distintos códigos de inmovilizado, es necesario acceder al menú Listados, Compras-Gastos, que emite un listado con los registros que interesen. Para generar los asientos hay que marcar los registros, pulsar el botón Acciones y aparece una ventana para seleccionar si se desea contabilizar compras y gastos con patrón o sin patrón. Con cualquiera de las dos opciones, el proceso de contabilización se realiza como ya hemos visto anteriormente. Una vez hecha la contabilización, ya sea con patrón o sin patrón, en el campo Estado aparece automáticamente una C para indicar que la compra o el gasto ya están contabilizados. Trabajos para el inmovilizado. Los activos inmovilizados en proceso de desarrollo, fabricación o adaptación coincidiendo con el cierre del ejercicio se teclean para su tratamiento en este proceso. Cada uno de los registros que se incluyan permiten generar, opcionalmente, diferentes asientos de forma manual o mediante patrones que reflejen los diferentes hechos económicos distribuidos en el tiempo. Como en anteriores procesos, la información incluida en los campos de la rejilla se incorpora por omisión a los apuntes que compongan los diferentes asientos que se generan.
Esta operación puede realizarse registro a registro, pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando Contabilizar sin patrón, o desde el menú Acciones, o en bloque invocando el menú Listados, Trabajos para el inmovilizado. Enajenaciones. La enajenación de los activos se puede realizar por elementos o por código de activo completo. En el primer caso, si existen elementos en proceso de amortización, será necesario modificar manualmente los cuadros de amortización. Existe la posibilidad de semiautomatizar esta operación incluyendo una depreciación por el importe de la adquisición del elemento multiplicado por la amortización pendiente más el valor residual y dividido por la base de amortización, recalculándose los cuadros a partir de esa fecha. Si la enajenación se refiere a todos los elementos que componen un activo, en el campo Código elemento de la pestaña Enajenaciones se incluirá el código del activo. En la pestaña Ficha se incluirá manualmente la fecha de baja. Al emitir el informe referido a las diferencias entre dotaciones contables y fiscales, la aplicación acumula las dotaciones contabilizadas pertenecientes al periodo indicado. De tal manera que si la enajenación se hace a mitad de un periodo, es necesario modificar manualmente la dotación correspondiente ajustándola al tiempo transcurrido hasta la fecha de la enajenación. El recálculo de los cuadros en periodos posteriores es opcional. Como en anteriores procesos, la información incluida en los campos de la rejilla se incorpora por omisión a los apuntes que compongan los diferentes asientos que se generan. Esta operación puede realizarse registro a registro pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando Contabilizar sin patrón, o desde el menú Acciones, o en bloque invocando el menú Listados, Enajenaciones. En este caso, la ficha auxiliar que se presenta para la generación del asiento contable nos pregunta la cuenta de pérdidas y beneficios y cogerá una u otra en función del asiento que tenga que generar. Generador de asientos. Patrones por defecto. La aplicación, además de los patrones fijos de que dispone para la generación de asientos, ofrece la posibilidad de que el usuario pueda configurar el asiento o los asientos patrón que quiera y los asigne a un proceso u otro. En el menú Preferencias, Patrones por defecto, se presentan los patrones que por defecto se asignarán a cada código de activo que se dé de alta. Se despliega una rejilla en la que por defecto el programa ya incluye unos patrones preconfigurados. La columna Proceso de la rejilla se refiere al proceso al cual está asignado el patrón. La columna Biblioteca indica la biblioteca en donde se encuentra el patrón. La columna Código patrón indica el código del patrón. La columna Cuenta indica la cuenta que tendrá que cumplir el activo. Y por último, la columna Comentario representa un pequeño comentario. En las columnas Biblioteca, Código de patrón y Cuenta se pueden teclear máscaras separadas por comas. Esto tiene gran utilidad, ya que si se pone una máscara, se lanzarán todos los patrones que cumplan con esta máscara, con lo cual se pueden lanzar varios patrones por grupos de códigos de una sola vez. La columna Cuenta sirve para que se ejecuten los patrones solo si el campo Cuenta del código de activo cumple con la máscara que se haya tecleado aquí. Una vez configurados los patrones por defecto, cada vez que se grabe una ficha de un código de activo, estos se asignarán por defecto al activo. Asociar patrones a un activo. Es posible que se presenten casos en los que un determinado código de activo necesite un tratamiento especial
y no sirva la configuración por defecto que se cumplimentó. En estos casos existe la posibilidad de realizar modificaciones en cuanto a patrones asociados para este determinado código. Con el código de activo localizado y visible en la ficha, seleccionamos la opción del menú Ver Patrones por código activo. En la rejilla que se presenta se pueden hacer las modificaciones pertinentes para este código de activo y para el proceso seleccionado. Se podrá cambiar el patrón por defecto, añadir otros y activar o desactivar patrones según convenga. Cuentas a utilizar en patrones. Para que los patrones generen asientos es necesario configurar y aperturar previamente las cuentas que intervendrán. Estas cuentas, al igual que los patrones, se pueden configurar en el menú Preferencias, Cuentas por defecto. Al seleccionar esta opción del menú aparece una rejilla en la cual se relaciona el evento en columna Descripción, la cuenta o subcuenta que se desea considerar en este evento y el identificador para el patrón. El identificador para el patrón es el nombre de variable que habrá que poner en el patrón para que a la hora de ser ejecutado tome su valor correspondiente. Cuentas por código de activo. Una vez configuradas las cuentas por defecto, cada vez que se grabe una ficha de activo, estas cuentas quedarán relacionadas con ese activo. Para configurar las subcuentas de cada propio activo, lo seleccionamos y ejecutamos la opción del menú Ver Cuentas por código de activo. Aparecerá una rejilla donde podremos teclear las subcuentas correspondientes a cada evento y código de activo. Una vez tecleadas las subcuentas, cada vez que se lance un patrón y contenga alguna variable como A1, A2, A3, esta tomará el valor de la cuenta que se haya tecleado aquí para este código de activo. Datos a incluir en patrones. Variables. Los patrones que se configuran para el generador de asientos pueden incluir variables que en cada momento tomarán un valor determinado. Estas variables se pueden visualizar mediante la opción del menú Ver Variables para el patrón. Listados. Mediante la opción Listados del menú se accede a una relación de listados e informes configurados. Al llamar a un conjunto de listados configurados se presenta una ventana de condiciones previas a la emisión que permite seleccionar una configuración de entre las incluidas, desplegando el campo Título, establecer un orden, un destino y los posibles filtros o condiciones que ha de cumplir la información. Para cada apartado del menú Listados, la aplicación incorpora varios diseños ya configurados que el usuario puede copiar y personalizar, decidiendo qué campos desea visualizar, en qué posibles órdenes y bajo qué condiciones. Al visualizar la información por pantalla es posible marcar las líneas que interesen e invocar acciones referidas a las mismas pulsando el botón Acciones que se encuentra en la parte inferior izquierda.